Welcome to Pro Español. Hola, me llamo Clara. Hoy es mi primer día como asistente de vuelo. Me siento emocionada, pero también nerviosa. Mi uniforme es nuevo. Mi cabello está recogido con cuidado. Reviso mi sonrisa en el espejo. ¿Luzco lista? Llego temprano al aeropuerto. El vuelo 102 va a Nueva York. Es un avión grande. Hay muchos pasajeros. Conozco al piloto y a los demás miembros de la tripulación. Todos parecen seguros de sí mismos. ¿Haré un buen trabajo como ellos? La puerta de embarque se abre. La gente entra con maletas y boletos. Me paro en la puerta del avión. Sonrío y digo, «Buenos días, bienvenidos». Algunas personas me devuelven la sonrisa, otras parecen cansadas. Entonces algo sucede. Un niño pequeño corre delante de sus padres. Lleva un avión de juguete en la mano. «Espera», llamo. Sus padres corren tras él. Se ríen nerviosos. «Lo siento», dice el padre. Sonrío. El niño me mira y pregunta, «¿Eres la piloto?» Me río. «No, soy asistente de vuelo», respondo. Más pasajeros llegan. Una mujer se detiene frente a mí. Sostiene un boleto y mira a su alrededor. «¿Dónde está mi asiento?», pregunta. Reviso su boleto. «Usted está en el asiento 15C», digo. Ella asiente, pero parece confundida. Señalo hacia el interior del avión. «Vaya recto y busque los números», le explico. Ella sonríe y dice, «Gracias». A medida que la fila se hace más larga, me siento más nerviosa. Un hombre se acerca. Lleva una maleta grande. La miro. Es más grande de lo permitido. ¿Qué debo hacer? Respiro hondo. «Buenos días», digo. Su equipaje es demasiado grande para la cabina. Debe ir en la bodega de carga. El hombre me mira. Frunce el ceño, pero lo necesito, dice. Mis manos sudan. ¿Me escuchará? Los pasajeros siguen llegando. Una madre lleva un bebé. El bebé empieza a llorar. La madre parece avergonzada. Está bien. Digo, «Por favor, tome asiento». El sonido del llanto del bebé llena el aire. ¿Se calmará el bebé? Finalmente, el último pasajero aborda. Reviso el pasillo para asegurarme de que todo esté en orden. El capitán habla por el altavoz. «Tripulación, prepárense para el despegue». Mi corazón late más rápido. ¿Estoy lista para este vuelo? Mientras las puertas del avión se cierran, pienso en el día que tengo por delante. ¿Qué desafíos enfrentaré? ¿Los pasajeros estarán felices? ¿Haré un buen trabajo? Sonrío de nuevo. Es solo el comienzo del vuelo y estoy lista para aprender. ¿Qué pasará después? Me paro en la puerta del avión. Ahora todos los pasajeros están sentados. Me siento un poco más relajada, pero entonces el hombre con la maleta grande se levanta. Parece molesto. Mi corazón late más rápido. ¿Qué está pasando? El hombre camina hacia la parte delantera del avión. Me señala y dice, «Necesito mi maleta». Me siento nerviosa. «Señor», digo, «su maleta está en la bodega de carga. Es demasiado grande para la cabina». Él niega con la cabeza. «Pero necesito algo que está dentro», dice. «Es importante». Los pasajeros empiezan a mirarnos. No quiero causar una escena. Sonrío y digo, «Por favor, espere aquí. Déjeme preguntarle al capitán». Camino hacia el teléfono y llamo a la cabina. «Capitán», digo, «un pasajero quiere su maleta de la bodega. ¿Qué debo hacer?» El capitán suena tranquilo. «Dígale que espere hasta que aterricemos», dice. Vuelvo con el hombre. «Señor», digo, «lo siento, pero podrá recoger su maleta después de que aterricemos». El hombre parece enojado. «Pero, ¿y si necesito mi medicina?», dice en voz alta.
Mi corazón se encoge. ¿Está enfermo? Respiro hondo. ¿Se siente enfermo ahora? Pregunto. Él sacude la cabeza. No, pero podría sentirme mal más tarde, dice. Pienso rápidamente. ¿Sabe el nombre de la medicina? Pregunto. Él parece sorprendido. Sí, está en mi bolsillo, dice. Revisa su chaqueta y saca una pequeña pastilla. Me siento aliviada. Ya la tiene con usted, digo. El hombre mira la pastilla y ríe nervioso. Oh, lo olvidé, dice. Gracias por ayudarme. Sonrío y digo, no hay problema. Por favor, tome asiento ahora. Los otros pasajeros aplauden en voz baja. Me siento orgullosa. Justo cuando empiezo a relajarme, una mujer llama. Disculpe, dice. Me doy la vuelta. Está sosteniendo su teléfono. El Wi-Fi no funciona, dice. Necesito enviar un correo electrónico. La miro y pienso por un momento. El Wi-Fi comenzará pronto, digo. Por favor, espere unos minutos. Ella frunce el ceño. Pero es urgente, dice. Mis manos vuelven a sudar. ¿Qué puedo hacer? Camino hacia la parte trasera del avión y encuentro a la asistente de vuelo principal. El Wi-Fi no funciona, digo. Ella asiente y sonríe. Siempre tarda unos minutos en activarse, dice. Dile que lo intente de nuevo pronto. Regreso con la mujer. Por favor, intente de nuevo en unos minutos, digo. Ella suspira, pero asiente. Está bien. Gracias, dice. Me quedo de pie en el pasillo y miro a mi alrededor. Todo parece tranquilo por ahora, pero sé que el vuelo aún no ha terminado. ¿Qué pasará después? El avión ya está en el aire. Camino por el pasillo revisando a los pasajeros. La mayoría están tranquilos, leyendo o viendo algo en sus pantallas. Me siento un poco más segura, pero entonces escucho una voz. Disculpe, dice una mujer. Está sentada cerca de la ventana. Me acerco a ella. Sí. ¿Cómo puedo ayudarla? Pregunto. Ella señala su cinturón de seguridad. Está atascado, dice. Me inclino y lo reviso. Está torcido. Se lo arreglo. Listo. Ahora está bien, digo. Ella sonríe. Gracias. Cuando me doy la vuelta para irme, escucho un ruido fuerte. Una bandeja de comida cae al suelo. Veo a un niño sentado con su padre. El niño parece culpable. Lo siento mucho, dice el padre. Lo tiró sin querer. Sonrío y recojo la bandeja. Está bien, digo. Déjeme traerle otra comida. Voy a la parte trasera del avión y encuentro otra bandeja de comida. Regreso y se la doy al padre. El niño me mira y dice, lo siento. Sonrío y digo, está bien, ten más cuidado la próxima vez. El padre me da las gracias y me siento mejor. Justo cuando estoy a punto de sentarme, un hombre se levanta. Está sosteniendo un libro. Disculpe, dice. ¿Puedo pedir otra bebida? Asiento. Por supuesto, digo. Camino hasta el carrito de bebidas y le traigo un vaso de agua. Cuando regreso, él sonríe. Gracias, dice. Entonces sucede algo inesperado. Una mujer en el centro del avión se levanta y dice, mi teléfono ha desaparecido. Todos la miran. Parece preocupada. Lo tenía en mi bolso y ahora no está, dice. Me acerco a ella. ¿Estás segura de que ha desaparecido? Pregunto. Ella asiente. Busqué en todas partes, dice. Miro a mi alrededor y veo su bolso debajo del asiento. ¿Puedo revisar su bolso? Pregunto. Ella duda, pero dice, está bien. Abro el bolso y encuentro el teléfono dentro de un bolsillo pequeño. Se lo muestro. Aquí está, digo. Ella parece avergonzada. Oh,
No lo vi ahí, dice. Gracias. Me siento aliviada, pero entonces escucho una tos fuerte. Un hombre en la parte trasera está tosiendo mucho. Camino rápidamente hacia él. ¿Está bien?, pregunto. Él asiente, pero sigue tosiendo. ¿Puedo traerle un poco de agua?, pregunto. Él asiente de nuevo. Le llevo un vaso de agua y le pregunto, ¿necesita algo más? Él sacude la cabeza. No, ahora estoy bien. Gracias, dice. Me alegra que esté bien. Mientras camino de regreso al frente, comienza la turbulencia. El avión se sacude un poco. El capitán habla por el altavoz. Damas y caballeros, por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Estamos experimentando algo de turbulencia. Rápidamente, reviso que todos tengan el cinturón abrochado. Un hombre en el pasillo está de pie. Señor, por favor, siéntese, digo. Él parece sorprendido, pero se sienta rápidamente. El avión sigue sacudiéndose y me sujeto del asiento. Un niño empieza a llorar. Me arrodillo a su lado. Está bien, digo. Esto terminará pronto. La madre me mira y dice, gracias. Finalmente, la turbulencia termina. El capitán anuncia, ahora estamos volando con normalidad. Gracias por su paciencia. Siento una gran sensación de alivio. Respiro hondo y continúo con mi trabajo, pero entonces otro pasajero me llama. Disculpe, dice ella. Creo que perdí mi billetera. Mi corazón se hunde. ¿Otro problema?, le pregunto. ¿Dónde la viste por última vez? Ella dice, la tenía en mi bolsillo, pero ahora ha desaparecido. Miro alrededor de su asiento y debajo de los cojines. Finalmente la encuentro en el suelo. Aquí está, le digo. Ella sonríe. Muchas gracias. Justo cuando pienso que todo está bien, el bebé de antes comienza a llorar de nuevo. La madre parece cansada. Le traigo un poco de agua y le digo, ¿le gustaría que sostuviera al bebé por un minuto? Ella parece sorprendida, pero dice, sí, por favor. Tomo al bebé y camino por el pasillo. El bebé me mira y deja de llorar. Los pasajeros me sonríen. Lo estás haciendo muy bien, dice un hombre. Me siento orgulloso, pero también cansado. Mientras devuelvo el bebé a su madre, escucho otra voz. Disculpe, dice alguien. ¿Puede ayudarme con mi bolso? Me giro y veo a una mujer mayor señalando el compartimento superior. Es demasiado pesado para mí, dice. Asiento. Puedo ayudarla, le digo. Me estiro y bajo la bolsa. Ella me da las gracias y yo le sonrío. Ha sido un vuelo ajetreado hasta ahora, y todavía queda tiempo por delante. Me pregunto qué pasará después. El vuelo ahora está tranquilo. La mayoría de los pasajeros están en silencio. Algunos están leyendo, otros están durmiendo. Tomo un momento para respirar. Tal vez la parte más difícil de mi día ya haya pasado, pero entonces escucho el sonido del intercomunicador. Atención, tripulación, dice el capitán. Estamos experimentando turbulencias nuevamente. Por favor, tomen asiento. Reviso rápidamente el pasillo. Algunos pasajeros aún no llevan puesto el cinturón de seguridad. Camino rápidamente hacia ellos. Por favor, abróchese el cinturón de seguridad, les digo. Un hombre cerca de la parte trasera me mira y pregunta, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, señor, respondo. Es solo por su seguridad. Él asiente y se abrocha el cinturón. Me siento aliviado, pero entonces el avión se sacude con fuerza. Los pasajeros contienen el aliento. Un vaso de agua se derrama en el suelo. Mi corazón late rápido.
Me agarro del asiento más cercano y me sujeto con fuerza. Las turbulencias se intensifican. Un bebé empieza a llorar de nuevo. La madre me mira. ¿Qué está pasando?, pregunta. Sonrío para mantener la calma. Es solo turbulencia. Pronto se detendrá, le digo. Entonces sucede algo inesperado. Un hombre cerca de la parte delantera se pone de pie. Parece asustado. No puedo respirar, grita. Los pasajeros se giran para mirarlo. Me apresuro hacia él. Señor, por favor, siéntese, le digo. Él sacude la cabeza. Me siento mareado, dice. Lo ayudo a sentarse en un asiento vacío. Respire hondo, le digo. Tomo una pequeña máscara de oxígeno del botiquín de emergencia y se la doy. Respire en esto, le digo. La turbulencia continúa. El avión se sacude otra vez. Otro pasajero grita, ¡vamos a estrellarnos! Siento un nudo en la garganta. Debo mantener la calma. No, estamos a salvo, digo en voz alta. Por favor, permanezcan en sus asientos y mantengan sus cinturones abrochados. El hombre con la máscara de oxígeno comienza a calmarse. Me siento mejor, dice. Asiento y sonrío. Está bien, le digo. Pero entonces escucho otro ruido. Viene de la cocina. Camino hacia la parte trasera del avión y veo que un carrito de comida se ha soltado. Está bloqueando el pasillo. Lo empujo de vuelta a su lugar y bloqueo las ruedas. Al darme la vuelta, escucho nuevamente el intercomunicador. El capitán dice, atención, tripulación, prepárense para un posible aterrizaje de emergencia. Mi corazón se detiene. ¿Aterrizaje de emergencia? Miro a la jefa de tripulación. Ella me asiente. Sigue el procedimiento, dice. Tomo el manual de seguridad y me preparo para dar instrucciones a los pasajeros. Camino hacia la parte delantera del avión. Mi voz tiembla un poco, pero hablo con claridad. Señoras y señores, es posible que necesitemos hacer un aterrizaje de emergencia. Por favor, sigan estos pasos. Les muestro cómo colocarse las máscaras de oxígeno. Tiren de la máscara y colóquenla sobre la nariz y la boca, digo. Ajusten bien su cinturón de seguridad. Una mujer levanta la mano. ¿Estaremos bien?, pregunta. Le sonrío. Sí, los pilotos están entrenados para esto. Están a salvo, digo. Los pasajeros escuchan con atención. El avión se sacude de nuevo, pero esta vez nadie grita. Todos me miran. Siento la presión, pero me mantengo tranquilo. La voz del capitán suena nuevamente por el intercomunicador. Tripulación, prepárense para el aterrizaje. Tomo una respiración profunda. El avión comienza a descender. Mis manos están sudorosas, pero me mantengo concentrado. De repente, el niño que había derramado la comida antes empieza a llorar. Su padre parece desesperado. Me arrodillo junto al niño. Está bien, le digo. Vamos a aterrizar pronto y todo estará bien. El avión se sacude una vez más. Me agarro del asiento. A través de la ventana veo la pista de aterrizaje cada vez más cerca. Las ruedas tocan el suelo y el avión rebota ligeramente. Luego todo queda en silencio. El capitán anuncia: hemos aterrizado de manera segura. Gracias por su cooperación. Los pasajeros aplauden y vitorean. Siento una ola de alivio. Me pongo de pie y sonrío a los pasajeros. Gracias por mantener la calma, digo. Por favor, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. El hombre con la máscara de oxígeno me mira y dice: gracias por ayudarme.
La madre con el bebé también sonríe y dice, fuiste increíble. Me siento orgulloso, pero también agotado. Mientras los pasajeros salen del avión, muchos me dan las gracias. Me quedo de pie en la puerta y sonrío a cada uno. Cuando el último pasajero se va, finalmente me siento. Mis piernas se sienten débiles. La jefa de tripulación se acerca a mí y dice, lo hiciste muy bien hoy. Sonrío. Gracias, respondo. Ha sido el momento más intenso de mi vida, pero me mantuve tranquilo. Me pregunto si todos los vuelos son así de difíciles. ¿Qué pasará en mi próximo vuelo? Los pasajeros están saliendo del avión ahora. Siento una mezcla de alivio y agotamiento. Me quedo en la puerta y me despido de todos. Gracias por volar con nosotros, digo. La mayoría de las personas sonríen y me dan las gracias. Creo que la parte más estresante de mi día ha terminado, pero entonces sucede algo inesperado. Un hombre se detiene en la puerta. Está sosteniendo su teléfono y frunciendo el ceño. Disculpe, dice. Mi bolso ha desaparecido. Siento un escalofrío de pánico. ¿Otra vez un bolso perdido? Señor, ¿puede describir su bolso? Pregunto. Él dice que es negro con una etiqueta roja. Asiento y camino hacia la parte trasera del avión. Reviso los compartimentos superiores de los asientos. Veo un bolso negro, pero no tiene una etiqueta roja. ¿Es este el correcto? Se lo llevo al hombre. No, este no es mi bolso, dice. Mi corazón se acelera. ¿Dónde podría estar? Reviso el área de almacenamiento de la tripulación. No hay bolsas extra allí. Tomo una respiración profunda y pienso. De repente, lo recuerdo. Señor, le digo, ¿revisó el área de carga? Sus ojos se abren de par en par. Oh, no. Creo que registré mi bolso en la puerta, dice. Sonrío y asiento. Sí, su bolso está en la bodega de carga. Saldrá en la zona de recogida de equipaje. Él parece avergonzado, pero aliviado. Gracias, dice. Lo había olvidado. Regreso a la cabina pensando que las sorpresas han terminado, pero entonces escucho una voz detrás de mí. Disculpe, dice una mujer. Está sosteniendo un sobre. Encontré esto debajo de mi asiento. Tomo el sobre y lo miro. Es grueso y tiene escrito documentos importantes en la portada. No hay nombre. ¿De quién será? Camino hacia la jefa de tripulación y le muestro el sobre. ¿Qué debemos hacer? Pregunto. Ella dice, debemos preguntar a los pasajeros. Alguien podría seguir aquí. Salgo apresurado del avión y veo a un hombre hablando con el agente de la puerta. Parece preocupado. Está revisando sus bolsillos y sacudiendo la cabeza. Disculpe, señor, digo, ¿le falta algo? Él me mira y dice, sí, mis documentos. Le entrego el sobre. Su rostro se ilumina. Muchísimas gracias, dice. Esto es muy importante. Cuando regreso a la cabina nuevamente, el capitán me llama. Clara, dice, manejaste todo muy bien hoy. Eres rápida para pensar. Sonrío y le agradezco. Me siento por un momento y tomo una respiración profunda. El vuelo ha terminado, pero me doy cuenta de algo. Ser asistente de vuelo está lleno de sorpresas. Me pregunto, ¿tendrá mi próximo vuelo aún más giros inesperados? El avión ahora está vacío. Los pasajeros se han ido y la cabina está en silencio. Me siento por un momento y respiro profundamente. Mi primer vuelo ha terminado, pero aún siento la emoción y los nervios de todo lo que pasó. La jefa de tripulación se acerca a mí. Sonríe y dice, «Buen trabajo hoy, Clara».
Manejaste todo muy bien. Le devuelvo la sonrisa. Gracias, respondo. Fue más difícil de lo que pensaba. Comenzamos a limpiar el avión. Recojo vasos vacíos y envolturas de los asientos. De repente veo algo debajo de una silla. Es un pequeño peluche. Parece que pertenece a un niño. Sostengo el juguete y pienso en el niño que derramó su comida antes. ¿Podría ser suyo? Me siento triste por él. ¿Cómo se sentirá cuando se dé cuenta de que su juguete ha desaparecido? Llevo el peluche a la gente de la puerta. ¿Puede guardarlo por si alguien regresa a buscarlo? Pregunto. Ella asiente. Por supuesto, dice. Cuando me doy la vuelta para irme, escucho una voz detrás de mí. Disculpe. Miro hacia atrás y veo al padre de antes. Está sosteniendo la mano del niño. El niño parece triste. ¿Encontró un juguete?, pregunta el padre. Levanto el peluche. ¿Es este?, pregunto. El rostro del niño se ilumina. Sí, grita. Toma el juguete y lo abraza con fuerza. Muchas gracias, el padre dice. Le ha alegrado el día. Sonrío y digo, me alegra haber podido ayudar. Regreso al avión y termino mi trabajo. El capitán sale de la cabina. Clara, dice, lo hiciste muy bien hoy. Mantuviste la calma y ayudaste a todos. Gracias, respondo. Estaba nerviosa, pero hice mi mejor esfuerzo. Al salir del avión, pienso en todo lo que pasó hoy. La turbulencia, los bolsos perdidos, los pasajeros asustados. Fue mucho que manejar, pero también pienso en las caras felices. El hombre que recuperó sus documentos, el niño que encontró su juguete, la madre que se sintió apoyada. Me doy cuenta de que ser asistente de vuelo no es solo servir comida o mostrar instrucciones de seguridad. Es ayudar a las personas, mantener la calma y resolver problemas. Salgo del aeropuerto y siento el aire fresco en mi rostro. El sol se está poniendo y el cielo es naranja y rosa. Sonrío para mí misma. Mi primer día estuvo lleno de sorpresas, pero lo logré. ¿Qué traerá mi próximo vuelo? No lo sé, pero estoy lista para descubrirlo.